Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Donald Trump escogió ayer a J.D. Vance como su candidato a la vicepresidencia y el senador fue aplaudido poco después en la convención republicana en Milwaukee. ¿Qué esperar de esa convención? Mientras se sigue investigando por qué un francotirador pudo dispararle desde tan cerca el sábado a Trump, Estados Unidos recordaba ayer episodios semejantes y sus consecuencias políticas. Hoy, toda la historia. Keiko Fujimori anunció el domingo en el Perú que quiere que su padre, el expresidente Alberto Fujimori, sea candidato presidencial dentro de 2 años. ¿Qué hay detrás de esa declaración? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 16 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Donald Trump siguió siendo ayer el epicentro de la noticia, después del intento de asesinato que sufrió el sábado en Pensilvania, cuando un francotirador le causó una herida en la oreja derecha. El expresidente estadounidense volvió a la primera plana de la actualidad. Lo primero es que la jueza Aileen Cannon archivó la causa que se le seguía a Trump por los presuntos malos manejos de documentos clasificados que estaban en su mansión de Mar-a-Lago, en la Florida. Lo segundo sucedió en la primera jornada de la convención republicana en Milwaukee. Allí quedó claro que Trump ha superado el número de 1.215 delegados que requería para ser oficialmente el candidato que enfrentará a Joe Biden el 5 de noviembre. Eric, uno de sus hijos, anunció que los 125 delegados de la Florida estaban con su padre, el mejor presidente que haya vivido jamás. Madam Secretary and everybody in this great city, on behalf of our entire family, and on behalf of the 125 delegates in the unbelievable state of Florida, we hereby nominate every single one of them for the greatest president that's ever lived, and that's Donald J. Trump. Hereby declaring him the Republican nominee for President of the United States of America. Ayer hubo otro asunto clave para el futuro político de Donald Trump, y es que anunció a su candidato a la vicepresidencia. Se trata del senador por Ohio, J.D. Vance, un abogado de la Universidad de Yale de solo 39 años, lo que lo convertiría en el primer millennial en llegar al poder. J.D. Vance era anti-Trump antes de 2022, cuando fue elegido al Senado con el apoyo del expresidente. Antes de eso lo había calificado de Hitler estadounidense y de cínico imbécil. Vance es autor del bestseller Hillbilly Elegy, unas memorias sobre su crianza en Ohio. Uno de los momentos claves ayer en la convención republicana fue la entrada de J.D. Vance, que fue vitoreado. ¿Qué esperar de esta convención? Llamamos justamente a Milwaukee a nuestra compañera, la periodista y analista Dori Toribio. Juan Carlos, esta es una convención republicana muy diferente a la de otros años o a la que se esperaba, por 2 razones. Primero, el intento de asesinato a Donald Trump, que ha cambiado no la forma, la convención seguirá teniendo la misma agenda y los mismos invitados, pero sí el contenido. Hace unos días se esperaba una convención enfocada en los ataques al presidente Joe Biden, a los demócratas y al debate electoral, que tan mal le fue a Biden el mes pasado. Pero ahora se espera que la convención republicana se enfoque más en la violencia política y el ataque a Trump, con un mensaje de valentía
valentía y resiliencia, dicen desde la organización. El propio Trump ha asegurado que ha cambiado su discurso del jueves por la noche. Ese es el momento clave de las convenciones, en las que primero se presentan las reglas, las votaciones y al nuevo vicepresidente de la fórmula electoral. Eso será el miércoles, cuando también escucharemos discursos de gente del entorno cercano a Donald Trump, como por ejemplo su hijo, Don Jr. Pero el momento clave será el jueves, la última noche de la convención, cuando los nominados, después de que voten todos los delegados confirmando el resultado de las primarias, aceptan la candidatura presidencial del partido formalmente. Eso hará Donald Trump el jueves. Él dice que tenía preparado para entonces un discurso muy combativo, pero que lo ha tirado a la basura y está trabajando en un nuevo borrador. Dice que busca un mensaje de unidad para todos los estadounidenses, que es lo que hemos escuchado tanto de republicanos como de demócratas en los últimos días, hasta el punto que hace unas horas la organización invitó a participar a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y rival de Trump en las primarias, que terminaron con ambos enemistados duramente. Bueno, pues ella ha aceptado ahora hablar en la convención en un signo de unidad y conciliación. Pero además, esta cita, que es la tercera convención de Donald Trump, es la tercera vez consecutiva que será el candidato presidencial del partido, es muy diferente a la primera. En 2016 escuchamos muchas dudas y divisiones del Partido Republicano en torno a Trump, pero ahora, 8 años después, este es el partido de Donald Trump, líder indiscutible de los conservadores que han cerrado filas en torno al expresidente, defendiéndole y apoyándole en todo. Esto lo veremos también estos días. Y una cosa más, de muchos republicanos, como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, estamos escuchando en estas últimas horas que Trump está protegido por Dios y que fue salvado del intento de asesinato por Dios. Así llega Trump, fuerte en su partido y en las encuestas, a esta convención republicana en el estado clave de Wisconsin. En Estados Unidos continuaban investigando ayer el intento de asesinato el sábado en Butler, en Pensilvania, contra Donald Trump. El expresidente encabezaba un mitin cuando desde un tejado a 130 metros de distancia le disparó Thomas Matthew Crooks, un hombre de 20 años. Nadie se explica cómo Crooks pudo llegar hasta allí. Tampoco se sabe cuáles fueron las razones del ataque. El servicio secreto deberá rendir cuentas. Lo cierto es que cuando Trump se dio cuenta de la herida en su oreja y de los tiros, se echó al piso inmediatamente. That's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. El dramático episodio del sábado ha vuelto a poner sobre el tapete la historia de violencia que tiene Estados Unidos con respecto a los candidatos presidenciales, a los presidentes en ejercicio y a los expresidentes. También ha hecho recordar las consecuencias políticas de los atentados contra presidentes o expresidentes como Donald Trump. Iragorri, usted ha sido corresponsal por 14 años en Washington. ¿Cómo es esa historia? Pues Espinosa, en Estados Unidos ha habido mucha violencia de ese tipo. El primer atentado contra un presidente, Andrew Jackson, fue en 1835, pero él salió ileso. No tuvieron la misma suerte los 4 presidentes asesinados. En 1865 Abraham Lincoln, luego James Garfield y William McKinley, y finalmente John F. Kennedy en 1963. Tampoco el precandidato demócrata Robert Kennedy en 1968. Pero oiga estos datos de otros presidentes. Gerald Ford se salvó de 2 intentos de asesinato. Harry Truman y Franklin Delano Roosevelt se libraron de ataques similares. Pero un caso llamativo fue el de Theodore Roosevelt en 1912, que era expresidente y candidato, como hoy Donald Trump. Resulta que precisamente en Milwaukee, cuando iba a pronunciar un discurso, un hombre le disparó desde cerca.
La bala se frenó un poco porque dio primero en las 50 páginas del grueso discurso que llevaba Roosevelt y luego en un estuche metálico de sus gafas, antes de alojarse en una de sus costillas. Increíblemente, Roosevelt, herido, pronunció el discurso. Nunca le pudieron extraer la bala. Otro caso más reciente sucedió el 30 de marzo de 1981 en una puerta del Hotel Washington Hilton en esa ciudad, cuando un hombre, John Hinckley Jr., le disparó a Ronald Reagan. Hinckley tenía problemas mentales. Supuestamente quería impresionar a la actriz Jodie Foster. Reagan, que llevaba 70 días en la Casa Blanca y que tenía 70 años, fue llevado rápidamente al hospital de la George Washington University. Quiso entrar caminando y se derrumbó. Antes de la operación bromeó con los médicos cuando les dijo: espero que todos ustedes sean republicanos. Bueno, pues esa imagen de fortaleza de Reagan despertó la simpatía de casi todo el país y le hizo subir la popularidad. Ahora hay quienes dicen que, tras lo ocurrido en Pensilvania el sábado, Trump es un candidato más sólido. Ya veremos. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. El domingo hubo una noticia en el Perú sobre el expresidente Alberto Fujimori, que gobernó entre 1990 y 2000 y que en 2009 fue condenado a 25 años de cárcel y a una multa millonaria por sus nexos con las masacres de Barrios Altos y La Cantuta a principios de los años 90. Fujimori, de 85 años, salió de la cárcel en diciembre por un fallo del Tribunal Constitucional, pero la noticia política sobre el expresidente de cara a las elecciones de 2026 la dio su hija Keiko, cabeza del partido Fuerza Popular, en el canal de televisión Willax. Yo lo veo a él con ganas de vivir, lo veo con ganas de servir nuevamente a su país. ¿Y con ganas de ejercer qué cargo? Bueno, si tú me preguntas a mí, Keiko, como hija y como presidenta del Partido Fuerza Popular, a mí me gustaría que él sea el candidato presidencial. ¿Cómo entender estas declaraciones de Keiko Fujimori? Llamamos ayer a la capital peruana a Dino Carlos Caro Soria, que es profesor de la Universidad de Lima y analista político. Este es un asunto que tiene que ser visto tanto desde el punto de vista jurídico como político. Jurídicamente hablando, el señor Fujimori no puede ser candidato presidencial. La Constitución, artículo 34A, y la Ley Orgánica de Elecciones, artículo 107, impiden, por ejemplo, que una persona que tiene una condena por delitos de colusión, peculado o corrupción no puedan ser candidatos a la presidencia porque, por más indulto que tengan, es decir, por más que haya cumplido con la pena, si tiene una deuda al Estado por reparaciones civiles, sea una persona que al no estar rehabilitada no pueda ser candidato presidencial. El señor Fujimori le debe al Estado peruano 57 millones de soles, unos 15 millones de dólares, por lo tanto, no está rehabilitado, no puede ser un candidato presidencial. Peor aún porque según la interpretación que tiene la ley y el Tribunal Constitucional, a él se le aplica la llamada muerte civil. Eso significa de que tiene una suerte de inhabilitación perpetua. Es decir, así él pague la reparación civil, podría seguirse entendiendo de que él esté impedido de por vida de poder ser candidato por haber cometido estos graves delitos contra el Estado. Pero en adición a ello está el tema político, porque si el señor Fujimori no puede ser candidato por estos impedimentos legales, evidentemente hay una lectura política que darle a esto detrás.
Y desde mi punto de vista, esto tiene que ver con el hecho de juntar al fujimorismo, aferrar las fuerzas, unirlos en un solo discurso para, llegado el momento, develar al verdadero candidato, que yo pienso que podría ser la señora Keiko Fujimori, dado que el otro hijo, que es el señor Kenji, tampoco va a poder ser candidato porque tiene una condena por el caso de los llamados Mamani Audios, con lo cual él también tiene una inhabilitación. Estando inhabilitado Kenji, estando inhabilitado Alberto, la única candidata posible del fujimorismo podría ser en su momento Keiko Fujimori. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. A menos de 2 semanas para las elecciones del 28 de julio en Venezuela, el Laboratorio de Paz, una organización de defensa de la democracia y los derechos humanos, ha documentado más de 25 casos de hostigamiento y más de 70 detenciones arbitrarias. Los episodios se han producido en los últimos 10 días. Según las encuestas, los comicios presidenciales los ganará el opositor Edmundo González Urrutia, que, apoyado por María Corina Machado, derrotará al presidente Nicolás Maduro. Varios sindicatos de Francia han convocado a una protesta pasado mañana frente a la Asamblea Nacional en París para acusar al presidente Emmanuel Macron de haber secuestrado la democracia. Los líderes sindicales se quejan de que una semana después de las elecciones legislativas, los partidos de izquierda y de centro no se han puesto de acuerdo para elegir a un primer ministro. La queja tiene que ver con que fue Macron el que convocó a los comicios de forma anticipada el 9 de junio. Mientras anoche miles de personas celebraban en el centro de Madrid la victoria el domingo de la selección española en la final de la Eurocopa ante Inglaterra, y mientras en Argentina recibían al equipo nacional tras haber vencido a Colombia en la final de la Copa América, en Miami seguía detenido Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Todo indica que el directivo y su hijo Ramón Yamil se enfrentaron al personal de seguridad del Hard Rock Stadium de Miami, donde se jugó el partido. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.